Bienvenidos a este nuevo video asincrónico sobre la temática de diversificación del currículum y la enseñanza como respuesta educativa a la diversidad. Continuamos viendo algunas de las temáticas que hemos visto en las clases anteriores. En este caso nos centraremos en las adecuaciones curriculares desde el punto de vista del decreto 83. Nos haremos un pequeño repaso también acerca de algunos de los contenidos que hemos visto, bastante breve y sintético. Y luego nos centraremos en diferenciar cuáles son los tipos de adecuaciones desde el punto de vista de las adecuaciones de acceso y las adecuaciones de los objetivos de aprendizaje, para luego centrarnos un poco en lo que es el plan de apoyo individual y el plan de adecuación curricular individualizado. Bien, nos vamos. Y primero, respecto a los temas que hemos visto en las clases anteriores, veíamos sobre el proceso de toma de decisiones que hay que tomar en cuenta al momento de implementar adecuaciones curriculares. Es decir, hay una lógica en la cual nosotros partimos desde la evaluación inicial del curso, con el cual nosotros vamos a centrarnos en conocer a nuestros estudiantes, en conocer primero cuáles son sus niveles de logro, cuáles son los aprendizajes que ellos han alcanzado en el ámbito del currículum escolar, y al mismo tiempo conocer sus intereses, sus motivaciones, conocer sus estilos de aprendizaje, sus ritmos y las características de nuestros estudiantes para poder tomar decisiones en relación a cuáles son las estrategias que vamos a implementar en la diversificación de la enseñanza. Bueno, como hemos visto, hay varias estrategias de diversificación de la enseñanza, tienen su base principalmente a partir de los principios del diseño universal de aprendizaje, y esta planificación diversificada, que va a ser lo suficientemente flexible y adaptable para todos los estudiantes de nuestro curso, se va a denominar planificación diversificada. Bueno, en base a esta planificación diversificada, nosotros vamos a dar una primera respuesta educativa a la diversidad, es decir, a todos nuestros estudiantes que presentan algún tipo de necesidad específica de apoyo. Vamos a diseñar un tipo de planificación que sea capaz de dar una respuesta en primera instancia a las características distintas de cada uno de nuestros estudiantes dentro de la sala de clases. Entendiendo que en ese proceso de diseño de una respuesta educativa puede haber instancias en las que efectivamente no todos los estudiantes logren el nivel de participación, de aprendizaje y de progreso que se espera. A veces vamos a tener que implementar medidas extra o apoyos extra un poco más específicos para determinados estudiantes. En ese sentido es que a estos estudiantes existe el proceso de evaluación psicoeducativa, en el cual nosotros, a partir de un proceso de detección de necesidades de apoyo, en el cual vamos a considerar una mirada multidimensional, integral y multidisciplinar, vamos a ir analizando, digamos, las características de nuestro estudiante, pero no solamente centrado en el sujeto, en el individuo, sino también centrado en las características de su entorno, en el contexto, en cómo estas variables de carácter contextual van a constituir a lo mejor barreras para el aprendizaje y la participación de nuestros estudiantes. Bueno, este proceso de detección de necesidades de apoyo es un proceso multidisciplinar en el cual participan todos los equipos del aula, el equipo completo del aula, vale decir el profesor de la especialidad, de la disciplina, didáctica, de las matemáticas o del área de lenguaje, o en el caso de otras asignaturas que así el estudiante lo requiera. Va a participar también el profesor de educación diferencial, más los profesionales asistentes a la educación, como por ejemplo el fonoaudiólogo, fonoaudióloga, kinesiólogo, kinesióloga, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicóloga y otros profesionales con los que cuente el establecimiento. Toda esta visión integral y multidisciplinar, la idea es que aborde desde un enfoque multidimensional las características de nuestro estudiante para poder determinar cuáles son los apoyos más específicos que va a requerir este estudiante. Primero, desde el punto de vista individual, desde un enfoque afectivo, socioemocional, cultural, socioeconómico, familiar, y también desde el punto de vista contextual, considerando las características del establecimiento, las características del aula, las relaciones interpersonales que ocurren dentro de esta aula, las dinámicas que ocurren también entre profesores y estudiantes y entre estudiantes, aspectos institucionales como por ejemplo el plan educativo institucional del establecimiento y otra serie de factores que son de carácter contextual que pueden constituir o no una barrera para el aprendizaje del estudiante o un facilitador también. Bien, este proceso de evaluación psicoeducativa y todas las necesidades de apoyo que nosotros vamos detectando a partir de este proceso se van a ir plasmando en dos instrumentos principales. Uno de ellos es el
plan de apoyo individual, en el cual a veces nuestros estudiantes van a requerir un tipo de adecuaciones de acceso, que ahora vamos a ver en detalle cuáles son estas adecuaciones de acceso y nos vamos a referir sobre todo a esta cercanía que tienen un poco con el diseño universal de aprendizaje. Y también otros estudiantes van a requerir de algunos apoyos más específicos, con ajustes más especializados y con adecuaciones a los objetivos de aprendizaje. Estas adecuaciones a los objetivos de aprendizaje van a ir quedando registradas en nuestro plan de adecuación curricular individual. Bueno, ese es el proceso de toma de decisiones. Nosotros nos centraremos en la sesión de hoy día, sobre todo en las adecuaciones curriculares de acceso. También vamos a ver algo de las adecuaciones de objetivo y vamos a ver el plan de apoyo individual y el plan de adecuación curricular. Es decir, nos vamos a situar acá, en este proceso de toma de decisiones. Cuando nosotros nos vamos a analizar desde el punto de vista de los niveles de concreción curricular, estaríamos hablando, por supuesto, del cuarto nivel de concreción curricular. Si dejamos atrás un poco la planificación diversificada y esta planificación que está destinada para todos los estudiantes del curso, independiente de que tengan o no necesidades educativas especiales asociadas a un tipo de diagnóstico, sino que nos vamos a centrar en los apoyos que requieren todos los estudiantes de este curso, y nos vamos a pasar al cuarto nivel de concreción curricular, es decir, a este espacio donde nosotros vamos a ir implementando adecuaciones curriculares de carácter individualizada, que pueden ser de acceso o de objetivo, para todos los estudiantes que lo requieran. Es decir, no todos los estudiantes del curso van a requerir estos tipos de adecuaciones, sino que hay estudiantes que van a requerir algunos apoyos de carácter más específico. Para ellos vamos a ir determinando si va a ser necesario la implementación de algún tipo de adecuación curricular de acceso o de objetivo. Bien, ¿y quiénes participan en este proceso de definición de las adecuaciones? Bueno, el equipo de aula, como decíamos, todos los profesionales que pertenecen a este, ya sea asistentes de la educación o profesionales de la educación, las familias y por supuesto también el propio estudiante y bueno, los profesionales que están involucrados dentro del equipo de aula. Bien, centrándonos, empezando a tomar terreno, digamos, en las adecuaciones de acceso, vemos que las adecuaciones de acceso y las adecuaciones de objetivos de aprendizaje tienen su fundamento dentro del diseño universal de aprendizaje. Nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores, no me voy a detener en esto mucho, pero sí en que habían tres principios fundamentales que tenían que ver en la forma en que nosotros presentamos la información y que la información se representa para ser entregada al estudiante, las formas múltiples que hay para que el estudiante se pueda expresar y pueda ejecutar su participación dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y también los múltiples medios de participación y de compromiso que tiene el alumno al momento de ejecutar estas actividades. Bien, la idea es diversificar la respuesta educativa considerando desde un inicio, desde la propia planificación, una variedad de propuestas para poder abordar los objetivos de aprendizaje dentro del currículum, tomando en cuenta estos tres principios, con una diversidad de materiales, de recursos educativos, de procedimientos de evaluación, de experiencias de aprendizaje que posibiliten distintas vías y caminos alternativos para poder lograr un mismo objetivo de aprendizaje. Bueno, esto ya lo hemos visto anteriormente, así que no me voy a extender mucho. Veíamos en las clases anteriores que se fundamentaba en un cambio de enfoque que rompía un poco esta dinámica del modelo clínico, un modelo psicométrico, digamos, que se basaba mucho en el individuo, en las deficiencias que podía tener el sujeto, digamos, y muy centrado en el determinar diagnóstico y la presencia o no de necesidades educativas especiales o de alguna situación de discapacidad. Dejando este enfoque de lado, nos vamos hacia una mirada más inclusiva que está centrada en la manera en que nosotros vamos a programar los apoyos, un enfoque más centrado en la persona, en el derecho de estas personas, y con una mirada, digamos, puesta en cómo estos apoyos se programan desde el punto de vista multidimensional, nuevamente, dejando atrás esta mirada de las necesidades educativas y el diagnóstico, y centrándonos más en las barreras que están presentes en el contexto y en el entorno que van a limitar la participación y el aprendizaje del estudiante. Bueno, tomando en cuenta estos principios que veíamos anteriormente del DUA. Bueno,
poco más acerca de este enfoque homogeneizador, o sea, de este enfoque, perdón, diversificado que deja atrás la mirada homogeneizadora y esta propuesta curricular estandarizada para dar paso a una mirada más flexible del currículum, más diversificada. Bueno, esto ya lo hemos visto, hemos conversado un poco acerca de esta definición conceptual, digamos, de la diversificación de la enseñanza, y también hemos revisado algunas de las estrategias más recomendadas para la diversificación de la enseñanza, como son las estrategias de organización del trabajo escolar, la estrategia, los ajustes para poder flexibilizar el currículum dentro del aula, estrategias relacionadas con el ambiente de aula, también metodologías basadas en la participación y la ayuda mutua, como el trabajo colaborativo y la tutoría entre pares, ajuste a los tiempos y ritmos de aprendizaje en aquellos estudiantes que lo requieren y que tienen periodos de concentración a lo mejor un poco distintos y diferentes, personalizar las demandas en el sentido de diversificar las estrategias y las experiencias de aprendizaje que utilizamos en el aula y las estrategias de evaluación que implementamos de los aprendizajes. También dinamizar las actividades, así como también implementar dinámicas de retroalimentación y autorregulación en los estudiantes. Esas son algunas de las que hemos visto en las clases anteriores. Y ya nos vamos de lleno a la clase de hoy, que es el decreto 83, es decir, este decreto que nos aprueba criterios y orientaciones para implementar adecuaciones curriculares para estudiantes que presentan algún tipo de necesidad educativa especial en los niveles de educación parvularia y educación básica. Bueno, recordar que si bien este decreto está pensado en educación parvularia y educación básica y que están en proceso de diseño de un decreto de orientaciones acerca de adecuaciones curriculares en enseñanza media, la verdad es que las orientaciones que aquí se plasman también pueden ser extrapolables también a enseñanza media. Muchas de estas estrategias que se discuten aquí nos sirven igual para implementarlos con estudiantes de cursos superiores. Bueno, ¿qué nos va a permitir este decreto? Básicamente poder planificar propuestas educativas de manera ajustada a las necesidades de apoyo que presentan los estudiantes en los distintos niveles educativos. Bueno, para ello nos va a proponer innovar en las prácticas educativas que nosotros implementamos dentro de la sala de clases, es decir, diversificar las experiencias de aprendizaje, las situaciones evaluativas que nosotros vamos creando. Nos va a proponer que facilitemos el acceso a los estudiantes a los cursos establecidos dentro del plan de estudio de educación regular. Es decir, deja un poco esta mirada muy estructurada y un poco flexible del currículum escolar, es decir, esta mirada de que los objetivos de aprendizaje deberían ser estables y todos en una misma progresión y en un mismo orden, sino que nos llega esta visión de que hay un margen de flexibilidad para ir tomando decisiones en relación a estos objetivos de aprendizaje. Va a buscar asegurar la participación, la permanencia y el progreso, estos tres principios fundamentales, recordando que no solamente basta con que nuestro estudiante permanezca en la sala de clases, sino que también necesitamos que vaya progresando, es decir, que vaya logrando algunos aprendizajes y progresando a través de esta trayectoria educativa desde los distintos cursos en los que él va avanzando. Por otra parte, asegurar la participación, porque no solo basta que el alumno permanezca en la sala de clase y logre aprendizajes que se pueden lograr, por ejemplo, en el aula de recursos, sino que también pueda participar y tenga experiencias de aprendizaje de manera significativa con su curso, con sus compañeros de sus distintos niveles educativos. Por otra parte, nos plantea la idea de priorizar los aprendizajes que se consideran como básicos e imprescindibles para el desarrollo personal y social de los estudiantes, entendiendo que hay unos contenidos que si el estudiante no logra o no alcanza, van a comprometer su avance al interior del currículum y su inserción laboral, su inserción educativa también, su inserción social al momento de egresar del sistema escolar. Bueno, algunos objetivos básicos o aprendizajes básicos e imprescindibles, como ustedes saben, son la lectoescritura, por ejemplo, que si no se adquiere, compromete todos los otros aprendizajes que van en los niveles educativos superiores. Y además compromete la inserción social de la persona, así como, además del proceso de alfabetización, también el cálculo y la numeración son aprendizajes básicos e imprescindibles que nos van a servir para ir progresando en el currículum y asegurar esta inserción.
También nos plantea la necesidad de identificar las necesidades de apoyo del estudiante, dejando atrás un poco esta necesidad de ir diagnosticando y de determinar más que necesidades de apoyo, las necesidades educativas especiales desde el punto de vista del déficit, sino que centrado más bien en cuáles son los apoyos que va a requerir el estudiante y que este equipo multidisciplinar va a tener que entregar y programar. Bueno, nos propone además la implementación de adecuaciones curriculares, es decir, el que nosotros podamos hacer ajustes al currículum escolar y a los objetivos de aprendizaje, o también a la forma de acceder a estos objetivos de aprendizaje. Enfatiza la colaboración y la participación de los distintos actores desde el punto de vista de la codocencia o la docencia colaborativa al interior del aula, tanto desde el punto de vista de los docentes, es decir, docente de educación básica o enseñanza media con el profesor de educación diferencial, como también de los otros profesionales que pertenecen a este equipo multidisciplinar, como pueden ser los profesionales asistentes de la educación. Y otros actores también, como las propias familias y otros profesionales que pertenecen al establecimiento, como el equipo de gestión, por ejemplo. Permite diversificar la enseñanza y el aprendizaje para hacer accesible el currículum. Y nos establece orientaciones y criterios de flexibilización curricular para todos los establecimientos de educación parvularia y básica. Algunas orientaciones, digamos, acerca de cuáles son estas modificaciones o estos ajustes que se pueden implementar al currículum nacional. Bien, también importante mencionar que deroga de los decretos antiguos que estaban, el decreto 89, el decreto 637, el 86 y el 87, que eran decretos que eran bastante específicos, que estaban centrados en generar propuestas curriculares que en su momento, claro, fueron de bastante utilidad porque nos sirvieron para avanzar hacia la integración escolar, en el cual proponía planes de estudio de carácter específico y centrados en el diagnóstico de los estudiantes, es decir, planes de estudio centrados para estudiantes que poseían un diagnóstico, por ejemplo, de discapacidad intelectual o una situación de discapacidad de origen sensorial u otro tipo de situación de discapacidad. Para cada uno de ellos había un plan de estudio. Por lo tanto, claro, cumplió una etapa, un ciclo en el cual fue bastante útil en el sentido de que ayudó a integrar a todos estos estudiantes, pero desde el enfoque más inclusivo tocó avanzar hacia una mirada más, más inclusiva, más de flexibilización curricular, en el sentido de que tomamos un plan de estudio que pertenece a todos los estudiantes, a todo el currículum nacional, y este currículum nacional es el cual va a ser el referente para todos los estudiantes independiente de sus características y necesidades. Y en base a ese nosotros vamos a ir estableciendo algunos ajustes y algunas adecuaciones para que puedan acceder a este currículum nacional. Bueno, también tener en cuenta que dentro de este proceso de toma de decisiones de las adecuaciones curriculares, nos estamos situando, como decíamos, en este cuadrante, digamos, para la implementación de adecuaciones de acceso y adecuaciones de objetivos de aprendizaje, pero que no necesariamente esto está asociado a un diagnóstico, a una necesidad educativa especial. A lo mejor puede haber un estudiante que no presenta una situación de discapacidad o una necesidad educativa especial asociada a un tipo de diagnóstico, sino que presente alguna necesidad de apoyo de carácter específico por una situación puntual y que va a requerir algún tipo de adecuación de acceso en algún momento. O sea, eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora centrándonos un poco en qué es una adecuación curricular. Bueno, saber que las adecuaciones curriculares son los ajustes a los diferentes elementos del currículum que se traducen en ajuste a la programación del trabajo de aula y que considera las diferencias individuales de los estudiantes y las necesidades de apoyo con el fin de asegurar su participación, su permanencia y su progreso. Esa es como una definición formal que se entrega a partir del decreto 83 sobre lo que es una adecuación curricular. Ahora, para poder definir cómo se implementa, o si se implementa o no una adecuación curricular, es que tenemos que tener en cuenta algunos criterios.
algunos criterios básicos, digamos. El primero de ellos es que debe favorecer o priorizar aquellos aprendizajes que se consideran como básicos e imprescindibles en las bases curriculares. Nosotros mencionábamos que habían ciertos aprendizajes que tienen un impacto para el desarrollo personal y social de los estudiantes y para su inserción y su avance dentro de la trayectoria educativa en el sistema educativo. Bueno, su ausencia en este caso podría llegar a comprometer su proyecto de vida futura, podría, digamos, de alguna forma poner en riesgo su participación y su inclusión social, y por eso se les denomina básicos e imprescindibles. Por eso es que estos objetivos tienen que ser prioritarios. El segundo es que la decisión se debe tomar como punto de partida la información del proceso de evaluación diagnóstica integral e interdisciplinaria. Es decir, hay una mirada multidimensional para poder definir estas adecuaciones curriculares que no solamente se va a centrar, digamos, en un aspecto que tiene que ser, por ejemplo, el curricular, sino también hay otros elementos de esta evaluación integral como elementos individuales del estudiante, aspectos socioafectivos, emocionales y conductuales, que se deben considerar, pero también hay elementos contextuales como de origen socioeconómico, cultural, institucional, aspectos del establecimiento, del aula, de la familia, del profesorado y del equipo de aula, que hay que tener en consideración al momento de definir esta adecuación curricular. Bien, también tener en consideración que esta definición, o sea, esta decisión de implementar una adecuación curricular no depende exclusivamente del profesor de educación diferencial, sino que es multidisciplinar o interdisciplinar. Participan todos los profesionales del equipo de aula, profesionales asistentes de la educación y profesionales docentes. Bueno, su definición e implementación debe realizarse con la participación de los profesionales del establecimiento. Bueno, repitiendo un poco esta idea de que hay docentes especialistas, así como también docentes de las disciplinas, de lenguaje, matemáticas, historia, química, física, dependiendo del curso en el cual nos encontremos. Y también hay profesionales asistentes de la educación que van a participar en este proceso. También considerar que las adecuaciones curriculares se van a ir registrando en un plan de adecuación curricular individualizado, en el caso de que sean adecuaciones a los objetivos de aprendizaje. Ahora, cuando hay adecuaciones de acceso, ahí estas se pueden registrar solamente en un plan de apoyo individual. No todos los estudiantes van a requerir a lo mejor un plan de adecuación curricular individualizado, solamente van a requerir adecuaciones de acceso en un plan de apoyo individual. Eso va a depender, digamos, de este proceso de toma de decisiones que estábamos comentando recién. En fin, la finalidad de ambos en estricto rigor es orientar la acción pedagógica que docentes y profesionales van a implementar para poder apoyar el aprendizaje del estudiante y dar seguimiento, digamos, al proceso pedagógico que tiene este estudiante en su determinado curso. Bueno, ahora respecto a cuáles son estas adecuaciones de acceso, bueno, antes de revisarla vamos a ver algunos principios que van a orientar esta toma de decisiones, y el primero de ellos es la igualdad de oportunidades. Nos plantea aquí que este principio consiste en ofrecer a todos los estudiantes la posibilidad de desarrollarse de manera integral, es decir, como sujetos de derecho, independientes de sus condiciones, de sus circunstancias y de sus características, van a tener una serie de necesidades que poder satisfacer no solamente en el ámbito curricular, sino que también en estos otros niveles, digamos, afectivo, emocional, conductual y socioemocional. También tener en consideración el principio de calidad educativa y equidad, es decir, que por medio de las adecuaciones curriculares y su definición, vamos a buscar una máxima medida, la mejor medida posible, que todos los estudiantes puedan acceder a los objetivos de aprendizaje de este currículum nacional. Independiente nuevamente de sus características y de sus necesidades de apoyo, este estudiante tiene que poder acceder al currículum nacional, obviamente con los ajustes pertinentes y las adecuaciones que éste requiera, para poder alcanzar los aprendizajes que sean necesarios en su nivel educativo. Bueno, otro principio es la inclusión educativa y la valoración de la diversidad, como principio que va a definir o va a ayudar, digamos, a tomar estas decisiones en relación a la implementación de adecuaciones curriculares. Es
Es decir, el tema de promover el acceso, la presencia y la participación de todos los alumnos, presenten o no, insisto, alguna necesidad educativa especial o tengan asociado, por ejemplo, alguna situación de discapacidad. Por último, el principio de flexibilidad en la respuesta educativa involucra el proporcionar respuestas educativas lo más flexibles y equivalentes en términos de calidad para todos los estudiantes desde el inicio de la planificación. Es decir, cuando nosotros tenemos una planificación que es para el curso, esta planificación tiene que tener este carácter diversificado, este carácter flexible, para poder dar una respuesta educativa a la mayor cantidad de estudiantes con sus distintas características, con sus distintos ritmos, con sus distintos intereses. Y en el caso de aquellos estudiantes que esta planificación no logre dar una respuesta educativa, implementar en este caso planes de apoyo o adecuaciones curriculares individualizadas para poder satisfacer estas necesidades de apoyo del estudiante. Bueno, también hay ahora ya centrándonos en la tipología, digamos, de las adecuaciones curriculares, vamos a ver que tenemos dos tipos, como hemos dicho, adecuaciones que son de acceso y otras que son de objetivos de aprendizaje. Bueno, las adecuaciones de acceso son aquellas que van a intentar reducir o eliminar aquellas barreras que van a limitar o restringir la participación, el acceso y el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, van a ser medidas de acceso a la información, a la expresión y a la comunicación para poder facilitar el progreso de los alumnos en el currículum escolar y los aprendizajes que están ahí plasmados en este currículum nacional. La idea va a ser ir equiparando por medio de estos ajustes las condiciones en las que los alumnos pueden acceder a los objetivos y a las experiencias de aprendizaje. Estas adecuaciones de acceso generalmente, son implementadas por el estudiante, o sea, para el estudiante, tanto en el establecimiento como también en el hogar. Van a acompañarlo, digamos, por ejemplo, cuando estamos hablando de ayudas técnicas o herramientas tecnopedagógicas o tecnológicas, digamos, van a ser utilizadas muchas veces tanto en el establecimiento como en el hogar por parte de los familiares o cuidadores. Bueno, ahora vamos a revisar un poco acerca de estas adecuaciones de acceso, pero también definir a grandes rasgos cuáles son las adecuaciones de los objetivos de aprendizaje. Es decir, nosotros tenemos ciertos objetivos de aprendizaje que están definidos en las bases curriculares y que son para todos los estudiantes y que deben ser, digamos, el norte que va a guiar este proceso de planificación. Y estos objetivos de aprendizaje nosotros tenemos que tener en cuenta que pueden ser ajustados en función de los distintos requerimientos específicos y de las necesidades, digamos, de apoyo que va a tener cada uno de los estudiantes en relación a estos aprendizajes que aparecen prescritos en el currículum nacional, en el marco de las distintas asignaturas. Y así nosotros vamos a ir pudiendo establecer algunos criterios para poder flexibilizar estos objetivos de aprendizaje y permitir que el estudiante pueda ir avanzando a lo largo de su trayectoria educativa de manera equitativa con respecto a sus compañeros. Bueno, en relación a las adecuaciones de acceso, esto ya lo hemos visto. Bueno, recordar que las adecuaciones de acceso se plasman en el plan de apoyo individual. Tenemos estas 4 y como vamos a darnos cuenta, están bastante cercanas a lo que son los principios DUA, del diseño universal de aprendizaje. Bueno, la primera de ellas es la presentación de la información, es decir, la forma en que nosotros le presentamos la información al estudiante. Esta debe permitir que el estudiante pueda acceder a través de distintos modos, distintas modalidades, de una forma multimodal, a la información que está incluida dentro de los objetivos de aprendizaje. Es decir, por ejemplo, alternativas de rutas visuales, auditivas, táctiles, o la combinación de estas mismas rutas, como por ejemplo medidas también para facilitar algún tipo de ruta, por ejemplo la visual, al momento de presentar la información, como puede ser la ampliación de la letra, o la utilización de imágenes, o
la amplitud de la palabra, o utilizar sonido en lugar de texto, el uso de contraste, de colores en una presentación, por ejemplo, o el uso de destacadores para poder resaltar información que es relevante y que a lo mejor nuestros estudiantes no van a poder percibir por alguna razón. El uso también de distintos sistemas externos de representación de la información, como pueden ser videos, animaciones, tablas, gráficos, y otro tipo de organizadores de información como mapas conceptuales, glosarios o también esquemas. También la utilización de sonidos, de herramientas también, herramientas tecnológicas que van a permitir el acceso a la información, como por ejemplo la utilización de recursos multimedia, de equipos de amplificación de audio, de textos escritos, hablados, el uso de sintetizadores, por ejemplo, de transcripción de texto a voz, y otra serie de herramientas, digamos, que nos van a facilitar la presentación de esta información. Aquí dentro de esta categoría también se incluye, por ejemplo, la utilización de la lengua de señas y la participación de un intérprete, por ejemplo, un intérprete de lenguaje, o sea, de lengua de señas, o la utilización de sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. También es una medida, digamos, de adecuación de acceso para la presentación de la información. En cuanto a las formas de respuesta, bueno, ustedes, ya lo hemos visto, se relaciona bastante con el principio de duda. Tiene que ver con la forma en que los alumnos vamos a permitir en que ellos realicen sus actividades, ejecuten ciertas tareas o ciertas secuencias didácticas que nosotros hemos programado, o participen en procedimientos de evaluación a través de distintas vías, de distintas formas o de distintas dinámicas, digamos, de secuencias didácticas, con la utilización de diferentes tipos de herramientas o dispositivos o ayudas técnicas y tecnológicas que están diseñadas específicamente para poder disminuir las barreras que interfieren en la participación del estudiante en los aprendizajes. Si, por ejemplo, el uso de computador, por ejemplo, para responder una evaluación, de procesador de texto, en Word, por ejemplo, la utilización de medios de comunicación alternativos, también, por ejemplo, dar la posibilidad de que el alumno responda una interrogación por escrito o al contrario, de forma oral. También la utilización de otros sistemas alternativos de la comunicación o el sistema Braille, por ejemplo, la utilización de lengua de señas, la utilización de ilustraciones o de otras vías de expresión de la información, como por ejemplo las artes, la música, la escultura. Nosotros sabemos que dentro de las escuelas hay muchos estudiantes que a veces se expresan a través del hip hop, por ejemplo, por medio de rimas o por medio de la música, en la cual pueden expresar, digamos, lo que ellos han adquirido en términos de objetivos de aprendizaje. También estas formas de respuesta, por ejemplo, es cuando le permitimos al estudiante que utilice calculadora en la sala de clase. U otro tipo de herramientas tecnológicas que van a complementar, digamos, o le van a ayudar a organizar la información y a responder a las demandas que nosotros estamos proponiendo. En tercer lugar, los ajustes al entorno, es decir, toda esta forma en que nosotros vamos a organizar el espacio en el cual nosotros estamos elaborando nuestras clases, estamos implementando nuestras clases. La idea es que este entorno pueda permitir el acceso autónomo al estudiante, y a veces nosotros vamos a tener que implementar algunas adecuaciones y algunos ajustes a estos espacios, como por ejemplo la ubicación y las condiciones en las que se desarrolla un tipo de tarea en concreto. De repente la distribución del aula la vamos a organizar en grupos, en filas, en paneles o en estaciones. También a veces vamos a buscar la ubicación de un alumno en un lugar estratégico de la sala para favorecer su atención y su concentración, por ejemplo, o para que pueda visibilizar a lo mejor los contenidos de mejor forma cuando hay una situación, por ejemplo, de discapacidad sensorial. Vamos a favorecer, por ejemplo, el desplazamiento del estudiante y el acceso de este al interior de la sala de clases, por ejemplo, reubicando los espacios del mobiliario dentro de la sala para favorecer el desplazamiento, por ejemplo, de un estudiante que se desplaza con silla de rueda. O incluso adecuar el ruido ambiental para
en caso de estudiantes que tienen hipersensibilidad auditiva también. Bueno, son algunos de los ajustes al entorno, dependiendo de las características del estudiante. Vamos a ir implementando algunos u otros. Si se fijan, estos no necesariamente tienen que ver con el estudiante, sino que también hay algunos que se aplican directamente al contexto, al entorno de aula. Sobre todo estos que tienen que ver con el ajuste al entorno. Bueno, la organización del tiempo y del horario, este es uno de los más recurrentes, que es la manera en que nosotros vamos a permitir el acceso, digamos, al estudiante a través de la modificación en la forma que el estudiante participa, por ejemplo, con los horarios, las agendas que el alumno tiene o el tiempo que tiene para desarrollar algunas actividades o secuencias didácticas o experiencias de aprendizaje o una situación evaluativa. Por ejemplo, vamos a adecuar el tiempo que asignamos a un instrumento de evaluación, a un procedimiento de evaluación, o también vamos a ir implementando algunas medidas de pausas activas, por ejemplo, para favorecer su concentración, que a veces no es tan sostenida en el tiempo. Vamos a ir introduciendo algunas pausas activas o algunos espacios de distensión o de desenfoque que le van a permitir al estudiante rendir de mejor manera entre espacios, digamos, de clases que son bastante largos, de 90 minutos, por ejemplo. Bueno, estas son las 4 principales adecuaciones de acceso. Bien, estas, como yo les dije, se plasmaban en un plan de apoyo individual. Este es un ejemplo de formato de plan de apoyo individual. Recordar que los formatos siempre van cambiando de un establecimiento a otro. Sobre todo las características contextuales del entorno a veces no requieren de un mismo formato. Por lo tanto, esta es una mera sugerencia, un mero ejemplo. Bueno, y este plan de apoyo individual, este formato, digamos, consta de varias partes que van a ser más necesarias en algunos contextos que en otros. Una mera sugerencia, como les decía. Bueno, la primera parte son los datos del estudiante, esta información básica del estudiante, como su nombre, el establecimiento, el curso, la edad, el diagnóstico, y obviamente aquí se le van a ir añadiendo más informaciones dependiendo de la información que nosotros vamos a requerir. Como por ejemplo, la duración de este plan de apoyo individual debería ir acá, junto con otras informaciones más específicas del estudiante. Bueno, pero este siempre comienza con un apartado, digamos, de información básica del alumno. También la organización de los apoyos, es decir, quiénes son los miembros del equipo de aula y los profesionales, digamos, asistentes de la educación que van a participar en la entrega de apoyo en este plan de apoyo individual. Es decir, indicar aquí el profesional, psicólogo, psicóloga, fonoaudiólogo, fonoaudióloga, profesor de educación diferencial, profesor de educación básica o enseñanza media de la asignatura que corresponde, su nombre y la intervención que va a realizar en términos generales, muy general, el día y la hora en que tiene destinado esta entrega de apoyo. Por ejemplo, en el caso del profesor diferencial, si los apoyos se entregan en lenguaje el día lunes a las 10 de la mañana y el día jueves a las 3 de la tarde, y en el caso de matemática, y así, indicar uno cuál es el día y hora en que hace el proceso de entrega de apoyo. La organización del trabajo colaborativo, aquí indicar algunas acciones concretas y espacios para el trabajo colaborativo y la codocencia. Por ejemplo, explicar que los profesores o el equipo de aula se reúnen en pleno un día a la semana por tantas horas, o bien cada uno de los docentes se reúne con el profesor de educación diferencial en algún espacio destinado para la codocencia y el trabajo colaborativo y la planificación conjunta. O, bueno, explicar de alguna forma cómo es este trabajo colaborativo y cómo está organizado. ¿Se incluye o no a los profesionales asistentes de la educación? ¿En qué instancias se reúnen? ¿Quiénes participan en estas reuniones? ¿Y cuál es el propósito? Luego, centrarse en las características del estudiante. De manera muy sintética, recoger información de lo que fue la evaluación diagnóstica integral, es decir, este proceso de evaluación psicoeducativa. Vamos a ir poniendo informaciones acerca de las fortalezas que presenta el estudiante a nivel socioafectivo, conductual, cognitivo y curricular, pero también aquellas barreras que son observadas para el aprendizaje del estudiante, barreras que tienen que ver también bueno, con el estudiante como con el contexto, que van a afectar el ámbito socioafectivo, conductual, cognitivo y curricular del estudiante.
Luego, los objetivos que nos proponemos por cada una de las áreas de apoyo. Estos objetivos no son exclusivamente del profesor de educación diferencial, sino que estos se completan entre todos los profesionales que participan en este plan de apoyo individual. Si en el ámbito, por ejemplo, cognitivo, pueden haber aspectos lingüísticos que hay que fortalecer, como la conciencia fonológica, donde el fonoaudiólogo va a tener bastante que decir en términos a este objetivo, o desde el punto de vista conductual. Por ejemplo, el psicólogo también va a plantear sus propios objetivos acá, o psicóloga, a nivel socioafectivo, emocional también, y a nivel curricular. Todos los profesionales van a ir planteando aquí los objetivos o las metas, digamos, que se han propuesto por cada una de las áreas de apoyo del estudiante. Obviamente con algunos énfasis mayores o menores dependiendo de las características de este. Luego, la organización de cómo van los apoyos. Estas distintas etapas que incluye el proceso de entrega de los apoyos al estudiante. A lo mejor van a ir etapas que son más centradas, por ejemplo, en la evaluación diagnóstica o en procesos, digamos, de detección de las necesidades educativas especiales, o etapas que están más centradas en la definición o la adquisición, por ejemplo, de algunas competencias básicas, algunas competencias de carácter cognitivo, socioafectivo o emocional, o van a haber otras etapas de consolidación, por ejemplo, de algunos objetivos de aprendizaje. Bueno, ahí vamos a ir describiendo cuáles son las etapas, a lo mejor van a ir segmentadas dependiendo de las características de los apoyos, van a ir estructuradas a lo mejor por unidades didácticas, o por semestre, o por trimestre, pero la idea es aquí ir describiendo cuáles son estas etapas que va a involucrar el proceso de entrega de apoyo. La cantidad de sesiones. Si por ejemplo este plan de apoyo está pensado en un semestre, el semestre involucra, supongamos, 20 semanas, y los apoyos se van a entregar 2 veces por semana, entonces tendríamos 40 sesiones que implementar en lenguaje y 40 sesiones que implementar en matemática. O también podría ser en otro tipo de asignatura, una distribución distinta. Por ejemplo, una vez a la semana en lenguaje, y a lo mejor el estudiante va a requerir apoyo más específico en otras asignaturas, como en química, en física o en biología, en el caso de medio. ¿Qué recursos vamos a incorporar acá? Bueno, todos aquellos ayudas técnicas, aquellos recursos tecnológicos o tecnopedagógicos, o aquellas adecuaciones de acceso, digamos, que van a requerir algún tipo de recurso en particular, lo vamos a ir registrando acá, de manera detallada respecto a cuál es el propósito o la utilidad que va a prestar esta ayuda técnica. Los días y horas de los apoyos, bueno, un poco complementando lo que decía arriba, los horarios, los espacios en los cuales se va a entregar un apoyo determinado, ya sea en el contexto de aula regular o en el caso de profesionales como el fonoaudiólogo, en pequeño grupo o de manera individual en el aula de recursos, como también lo puede hacer en el aula regular. Aquí marcar, por supuesto, el tipo de adecuación curricular al cual nos vamos a ceñir. Obviamente puede ser más de una. Si hay adecuaciones de acceso de presentación de la información, pueden ir complementadas también con de tiempo y horario, o de entorno, o marcarlas todas de lleno. Eso va a depender de las características, de las necesidades de apoyo que tenga el estudiante. Y luego el desarrollo de la estrategia de la entrega de apoyos, que va a ir enlazada directamente a las unidades didácticas. Aquí especificar que si un estudiante requiere un plan de apoyo individual, no necesariamente lo va a requerir en todas las unidades. Puede a lo mejor suceder que sí, efectivamente requiera adecuaciones de acceso en todas las unidades didácticas, digamos, de una asignatura, o de ambas asignaturas de lenguaje y matemática, por ejemplo, como puede que en lenguaje requiera solamente apoyo en una de las unidades didácticas y en algunos de los objetivos de aprendizaje. Por eso es importante manifestar aquí, efectivamente, en lenguaje o en matemática, o en la asignatura que sea, cuál es la unidad o las unidades en las cuales va a requerir ciertos tipos de apoyo. En cuáles objetivos, si es que van a ser en todos o solo en algunos, y cuáles van a ser las estrategias metodológicas que vamos a utilizar para que el alumno pueda acceder a estos objetivos de aprendizaje y pueda lograr alcanzarlos. Bueno, estas estrategias metodológicas tienen que ir bastante detalladas, y este es el fuerte del plan de apoyo individual. Por ejemplo, si vamos a recurrir a tutoría entre pares y la implementación de la tutorización como una herramienta o como una estrategia metodológica, vamos a tener que explicar muy bien cómo van a estar constituidas estas parejas, digamos, estos pares, en qué van a consistir las actividades
de tutoría en 3 pares, en qué contextos se van a aplicar, con qué actividades, cómo vamos a ir haciendo seguimiento, cómo vamos a capacitar de alguna forma al tutor y de qué forma también vamos a ir apoyando nosotros al alumno tutorizado. Las acciones para evaluar estas estrategias, bueno, ahí les puse un solo ejemplo, pero la verdad es que hay bastantes más. Podemos implementar, por ejemplo, estrategias de aula invertida. Ojo que estas estrategias no son solamente utilizar con el estudiante, nosotros podemos utilizar una estrategia metodológica con el curso completo para poder dar una respuesta educativa a este estudiante o a un grupo de estudiantes. Por ejemplo, implementar una aula invertida, que es una estrategia didáctica bastante recomendable, puede aplicarse al curso completo y de paso favorecer a nuestro estudiante como una estrategia diversificada de la enseñanza. Bueno, una acción para evaluar. Nosotros sabemos que procesos de enseñanza-aprendizaje van siempre ligados con una evaluación formativa. Esta evaluación, digamos, tiene que tener también su carácter diversificado y explicar muy bien aquí cuál es ese procedimiento e instrumento de evaluación que vamos a implementar y qué busca medir, cómo lo va a hacer, para qué sirve tal instrumento y qué buscamos evaluar con ese determinado instrumento. Y los recursos materiales, y este punto es muy importante porque de aquí se plasma básicamente, por ejemplo, las formas de respuesta o las adecuaciones de acceso de presentación de la información en términos de todos los recursos, las ayudas técnicas, los recursos tecnológicos o tecnopedagógicos que vamos a requerir para que nuestro estudiante asegure su participación y progreso en los aprendizajes. Aquí no basta solamente con poner lo clásico, computador, presentación, o sea, computador, PowerPoint y data, sino que explicar y detallar muy bien cuáles son estas ayudas técnicas que vamos a implementar, el propósito que tienen y cuál es su relación o su coherencia, digamos, con estas acciones que vamos a implementar y con las estrategias metodológicas. Muy bien, esta es una propuesta, insisto, ahí nosotros podemos ir completando en las otras unidades didácticas y en las otras asignaturas, pero esta parte tiene que ir bastante detallada. Bien, esto es lo más importante de la adecuación curricular, por si acaso. Este es el formato de adecuación curricular. Volviendo a nuestra presentación, nosotros hemos visto las adecuaciones de acceso y donde se plasman, que es el plan de apoyo individual, y ahora nos vamos a centrar en las adecuaciones curriculares de los objetivos de aprendizaje. Pero para eso vamos a dejar un siguiente video en una siguiente sesión. Les agradezco mucho que se hayan podido conectar el día de hoy, que vean este video. Ahí si quieren pueden dejar algún mensaje en los comentarios. Se pueden suscribir en mi canal también, hay bastantes videos más de otras asignaturas y de otros temas. Así que, bueno, darles las gracias y nos vemos en otro tema, en otro videito. Un abrazo, que estén bien, nos vemos.